Doble clic. ¿Cuánto se agradece un parque que funcione para estos objetivos en un día de tanto calor como hoy, por ejemplo, en la capital, que en promedio se dice vamos a tener 33 grados de temperatura? Martín Andrade, director ejecutivo de la Corporación Ciudades, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, querido Ramón? Bueno, esto es parte de la saga de estudios y trabajos que hemos estado haciendo, como decía Javier, en esta iniciativa que se llama Barrios por el Clima, donde hoy día hemos concentrado nuestros esfuerzos porque hemos desarrollado varios estudios sobre calor y las zonas con mayor calor, y hemos definido justamente estas 12 comunas como Quilicura, Pudahuel, Renca, Cerro Navia, etcétera, del sector norponiente de Santiago como las más afectadas. Estamos hablando de diferencias de temperatura de entre 7, incluso 9 grados de temperatura sobre la superficie de la Tierra el mismo día, la misma hora. Qué diferencia. Y donde uno puede ver que, si bien, claro, hay temas de ventilación en algunos casos, temas eventualmente de altura, hay una relación bastante directa entre el calor y la falta de cobertura vegetal. Pero ahora en este caso, Ramón, lo que quisimos hacer es ver desde el punto de vista de, bueno, cómo podemos apoyar e informar a la población, porque nosotros hoy día, a través de la iniciativa Barrios por el Clima, que reúne a la Fundación Ibáñez Atkinson, Bosco, Mi Parque, Cerros Isla, la Fundación Reforestemos, Patio Vivo y el Magíster de Arquitectura Sustentable y Energía, estamos tratando de desarrollar proyectos de infraestructura verdes en espacios públicos, también en colegios, jardines infantiles, pero esto va a tomar tiempo. Entonces, ¿cómo podemos ayudar a la población frente a este fenómeno de las olas de calor? O sea, 3 días consecutivos de la temperatura sobrepasa el 90% histórico con respecto a esa determinada época, ¿dónde puede ir la gente y resguardarse? Y en este estudio un poco lo que se quiso hacer es justamente poder ayudar a definir esos espacios que pueden transformarse en refugios climáticos. Refugios climáticos es un tema que ha aparecido muy fuerte en el último tiempo, y uno lo puede ver que a veces se hacen anuncios de que una biblioteca se transforma en refugio climático, o estamos hablando ahora de un parque, y es que efectivamente los refugios climáticos tienen esa dualidad. Pueden ser zonas naturales o eventualmente construidas que pueden ayudar a la población justamente a protegerse en un contexto desfavorable. Ese contexto desfavorable puede ser el tema del calor, puede ser también el tema del frío, puede ser también incluso frente a fenómenos como, no sé, huracanes u otro tipo de fenómenos, y por lo tanto la generación de estrategias para generar refugios climáticos es algo que están haciendo muchas ciudades en Chile. Ahora bien, ¿qué es lo que es interesante en Santiago? Aquí hicimos, en estas 12 comunas, Ramón, logramos identificar cuáles son las zonas más frías por comuna, por lo tanto las zonas que uno podría ayudar a la población a que pudieran acudir. Y ahí se hizo un cruce en estas zonas más frías, en qué zonas había mayor cobertura vegetal y en qué zonas habían áreas verdes públicas de las cuales las personas pudiesen ir. Y en ese sentido se seleccionaron estos 77 parques y áreas verdes que tienen más de 1 hectárea, o sea, son espacios también que pueden albergar mayor población, no es una plaza chiquitita, donde tienen esta característica de ser un refugio climático. Lo que es muy interesante en esto, Ramón, es que quisimos comparar cuánto era capaz de bajar cada uno de estos parques con respecto a su contexto comunal. O sea, qué tanta capacidad refrigerante, digamos, por así decirlo, tiene esa área verde con respecto al contexto comunal. Y aquí aparecen cosas bien sorprendentes. Por ejemplo, en el caso de Pudahuel, ya se mencionaba, llegó a reducir la temperatura sobre la superficie de la Tierra en promedio en 5,5 grados. Es el parque por lejos que tiene mayor capacidad de enfriamiento con respecto a su contexto comunal. Hay también, por ejemplo, en Cerro Navia, el Parque Mapocho Río, el parque, por ejemplo, en Quinta Normal Los Reyes, el Parque Bernardo Leyton, el Parque Andrés Yalán, en Pedro Aguirre Cerda, muchos otros parques que en muchos casos entre 3 y 5 grados es lo que logran bajar esa temperatura. ¿Cuál es la reflexión? Yo creo varias, es bien interesante. Primero, la importancia de la infraestructura verde y efectivamente el potencial que tienen estos espacios para transformarse en refugio urbano. 2, llama la atención las diferencias que hay en estas comunas con respecto a estos espacios de gran escala. O sea, uno puede ver, por ejemplo, Pudahuel, que tiene más de 10 áreas verdes que tienen esta capacidad, pero uno después ve Conchalí, que solamente tiene 2, o Quilicura, solo 4, o Independencia, solo 2. O sea, hay una falta de áreas verdes de gran envergadura con esta capacidad, y por lo tanto hay que necesariamente maximizar las oportunidades de intervenir en sectores más pequeñitos justamente para que la infraestructura verde ayude. Y por otro lado también entender, bueno, cuáles son las características de estos parques, porque son parques en muchos casos, como bien decía Javier en la introducción,
que son parques de gran tamaño en general, con árboles más grandes, árboles Claro. que se han conservado, con un paisajismo consolidado, o sea, también que la cobertura en el subsuelo con distintos estratos también está más desarrollado y obviamente con muy pocas superficies duras, o esas superficies duras ya hoy día están, la copa de los árboles, digamos, las tapan y por lo tanto esa temperatura que llega hoy día no está después emitiendo ese No calor entiendo. y por lo tanto el parque tiene esta capacidad refrigerante que, como hemos conversado antes, Ramón, esto no es solamente calidad de vida, sino que son tipos de infraestructura que pueden salvar la vida de las personas, sobre todo las personas más vulnerables. No quiero dejar de destacar, este es un trabajo que se hizo en el área de análisis territorial que lidera nuestro querido Álvaro Saavedra y que fue liderado por Macarena Pérez, dos tremendos profesionales que estuvieron trabajando en este tema y que yo creo que es lo que queremos nosotros hacer en Barrios por el Clima, tratar de empujar para que este tipo de intervenciones sigan ocurriendo justamente en estos lugares donde más se necesita. Un par de observaciones a lo expuesto. Sobre lo último, de pronto uno ve ciertos diseños en la ciudad en donde te mantienen los árboles grandes, los tratan de mantener y hacen remodelaciones, pero son como maceteros los árboles. La otra cobertura vegetal, por ejemplo, de alguna manera es un cemento desplazado. Así es. Por lo tanto, esa capacidad de enfriamiento que puede eventualmente dar ese árbol en una en un macetero, por decirlo de alguna va a manera, estar limitado. se limita mucho. Exactamente, es como un paracaídas, digamos, ahí va a estar frenado, digamos, esas raíces no van a poder llegar a su potencial y hay una relación bastante directa entre en el fondo, las raíces, digamos, el tamaño de las raíces y cuánto avanzan, sobre todo en lo horizontal y su copa. Y por lo tanto, si están truncados en un macetero, lo más probable es que sea más bien una especie de bonsái urbanos, digamos, en torno a esos lugares. Muy ornamentales, nada más. Efectivamente, y ya ha habido, y está muy bien, se ha empujado mucho el tema de los árboles, pero también los estratos más bajos cumplen un rol que es fundamental. Nosotros tendemos a poner la naturaleza en las ciudades distinto de cómo funciona la naturaleza, donde tendemos a poner los árboles en forma aislada, digamos, donde sabemos que en realidad lo mejor es justamente generar estos mix de vegetación para que entre los mismos árboles, a través de sus sistemas radiculares, puedan también complementarse, apoyarse, tanto en la sequía, cuando hay vientos, en fin, frente a los fenómenos de calor, justamente también para hacerlos más resilientes. Y de eso último depende el resultado de la capacidad de enfriamiento que pueda tener, porque vemos allí que hay diferencia en uno y otro, que tú has mostrado 5 grados, Sí. 3 grados, entonces uno dice, ¿cuál será la clave para que este enfríe más que este otro? Así es. Mucho de eso tiene que ver, obviamente, qué tan añosos son esos Ya. árboles. Pero aquí hay varios, a propósito del nombre de este querido programa, doble clic, digamos. ¿Será alguno de estos parques, por ejemplo, con vegetación nativa? Digamos, pueden tener alguna mayor proporción Ya. de vegetación nativa. Claro. Sabemos que la sombra bajo un quillay, a un peumo, es completamente distinta de otro tipo de árboles introducidos y por lo tanto uno podría decir, bueno, ¿qué capacidad tienen esos árboles? Y eventualmente podemos ver en estos parques esa diferencia. Muchos de estos parques que estamos viendo, Ramón, son administrados por el Parque Metropolitano de Santiago, que viene años, y yo tuve el privilegio de ser su director durante 3 años, y hay un trabajo consistente de cuidado, de administración en torno a esto, y por lo tanto también le permite poder, digamos, tener un estándar que es muy distinto al estándar que podría hacer cualquier otro municipio en un parque de estas características. Este tema de los parques también yo siento, Ramón, que en Santiago es súper interesante, además si uno lo cruza con poder potenciar mayor cobertura vegetal en torno a cauces urbanos. Uno ve que en el mundo, por ejemplo, en Medellín, en París, por ejemplo, se han hecho también trabajos en torno al Sena, pero por ejemplo, el Mapocho. Aquí la capacidad enfriante no es solamente de los árboles alrededor, sino que también la temperatura del agua va a varios grados menos que la temperatura ambiente y por lo tanto también es un espacio que le roba temperatura a la ciudad. Tenemos varios canales en Santiago hoy día de gran envergadura, que también uno podría pensar que con mayor cantidad de árboles, mayor cantidad de vegetación que en distintos estratos, también podría potenciar esto y bueno, y la cantidad también de acequias que tenemos, sobre todo en algunas comunas como San Bernardo, en Buin, en fin, que si bien no son las comunas, digamos, más afectadas por el fenómeno, si uno podría introducir mayor vegetación urbana, es súper interesante justamente de trabajar, ¿eh? Entendiendo lo que hemos hablado, que
que el tema del verde urbano no debiese ser visto como un lujo, sino que prácticamente como una necesidad básica de infraestructura verde que es necesario impulsar y que hemos conversado aquí en este programa, Ramón, distintas estrategias de planes de arborado, de infraestructura verde que se ha tratado de impulsar en Santiago, pero aquí lo que necesitamos es avanzar con mucha más velocidad. Lo vimos antes, Ramón, en programas anteriores, Santiago lo está logrando, a punta de costalazos, porque claro, si uno analiza los últimos 25 años de cobertura verde, Santiago tenía el año 2000 44% de cobertura vegetal, hoy día solamente tiene un 38%, pero lo bonito y lo esperanzador es que del año 2015 a la fecha se aumentó en 8% esa cobertura vegetal y se ha hecho justamente en aquellas comunas que tenían mayores brechas de vegetación. Entonces necesitamos redoblar estos esfuerzos, se está logrando revertir esta como desnaturalización de la ciudad y por tanto este tipo de iniciativas como Barrios por el Clima y muchas otras que se están haciendo, necesitamos que se sigan impulsando porque no solamente necesitamos techo, también necesitamos sombra en la ciudad. Martín Andrade, director ejecutivo de la Corporación Ciudades, como todos los martes aquí con nosotros haciendo el respectivo doble clic. Martín, que estés muy bien. Muchas gracias a usted.